Vamos a hablar ahora de economía porque la inflación acumulada en 2020 llegó a 9,41% según los datos divulgados en las últimas horas por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo hay que leer estos datos? ¿Qué implica esta inflación y qué se puede esperar para adelante? Bueno, preguntas que quedan abiertas para hacerle a Federico Comesaña para su análisis económico. Fede, ¿cómo estás? Buen mediodía. Valentina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, vamos a analizar los datos de inflación de cierre del año. Es un dato fundamental en este contexto, en particular, donde los salarios se espera que no crezcan, no lleguen a compensar la suba de precios y por lo tanto cualquier baja de la inflación en un punto implica, bueno, no tener que resignar poder de compra en particular para los hogares asalariados. Vayamos viendo algunos elementos, en particular la evolución en el corto plazo de lo que ha sido la inflación. 9,4 fue el último dato, según se ve en la primera gráfica que preparamos para hoy. 9,4 es el dato de cierre del último año. Implicó una disminución en los últimos meses. El máximo fue alcanzado en abril de 11%, 11,1%. Fue un dato elevado desde el punto de vista histórico. Ahí empezaron a pesar algunos elementos que a lo largo del año fueron restándole peso, como ha sido, por ejemplo, la evolución del tipo de cambio. Recordemos, el año pasado, el 2019 cerró con un tipo de cambio de 37,4 en el promedio mensual. Hoy estamos en un tipo de cambio de 43,4, es decir, la evolución del tipo de cambio, una suba de un 12-13% en el último año, pesó sobre los bienes en particular, bienes y servicios, en particular aquellos que se comercializan con el exterior y por lo tanto fijan su precio en el extranjero. Otros eventos como la sequía de principio de año también afectó fuertemente, en particular los precios de los productos de granja. Luego otros servicios como pueden ser cultura y esparcimiento que también se vieron afectados en particular por cambios en la estructura de costos que implicó la pandemia. Pensando en lo que fue el año pasado, en realidad la evolución de la inflación viene acelerándose en los últimos años desde 2015. Este es el dato en realidad más alto desde 2015. 2016 implicó una baja de la inflación y después ha tendido a aumentar hasta ese entonces. Pero si sacamos el dato 2015, esta sería la inflación más alta desde el año 2003, para que veamos y cobramos y podamos contextualizar el dato desde el punto de vista histórico. Si vamos a la segunda gráfica, lo que vamos a ver son los principales rubros que componen la canasta de consumo de los uruguayos. Como decíamos, recreación y cultura implicó un salto, en particular algunos eventos tanto culturales como puede ser también gimnasios y demás que implicaron un aumento en los costos de funcionamiento debido a las restricciones asociadas a la pandemia. 14% aumenta ese rubro. Artículos para el hogar tiene que ver con el tipo de cambio. Vivienda también se vio afectada por aumentos de costos en general de la economía. Y luego tenemos los rubros que menos aumentaron: transporte, restaurantes, hoteles. Esto vinculado con efecto directo de la pandemia que implicó subas menos significativas. Otro de los que bajó y que no apareció en la gráfica es que subió menos que el resto, es educación, que venía siendo uno de los rubros que más aumentaban en 2019. Bueno, ahora también con motivo de la pandemia, reestructura de costos, también salarios que suben menos que el año pasado, eso también permitió que fueran rubros que compensan y no que alimentan las presiones inflacionarias. Por último, veamos un poco de perspectivas. ¿Qué es lo que esperan los analistas? Si bien el dato del último mes estuvo un poquito por encima de lo que esperaban los expertos, apenas una décima, bueno, veamos qué era lo que preveían para los próximos años en la última encuesta de expectativas del Banco Central, que se dio en diciembre. Esperan una moderación con una economía que crece menos, pero también con algunas medidas que impulsa el gobierno en pos de moderar el alza de precios, de 7,5%
para 2021 y de 7% para 2022. Recién ahí se alcanzaría el techo del rango meta que establecen las autoridades económicas. Muy bien, Fede, clarísimo como siempre. Muchas gracias por esta mirada sobre la inflación y sobre, bueno, qué podemos esperar para los próximos meses. Por favor, que pasen lindo.